Pues muy bueno, aquí estoy con la Riju Pony 50, una moto infantil noventera de motocross, y está leyendo el título de este vídeo, tiene que ver con eso, más o menos, historia de los 90 del motocross que yo recuerdo de aquella época que yo viví, ¿no? Muchas cosas impensables. Este es un vídeo que he grabado junto con otro que he estado haciendo de esta moto, en el que he enseñado los dorsales, una pegatina Pro Circuit, detalles que he tenido en cuenta a la hora del montaje. Pensaba incluir esta temática en ese vídeo, pero he pensado hacerla en un vídeo aparte, ¿no? Son cosas que tengo aquí en la cabeza, que nadie sabe, que alguien que lo sabía pues ya no está conmigo, que es mi padre, y bueno, como yo recuerdo muchas cosas del motocross de aquella época de los 90, totalmente distinto a lo que se puede ver hoy, ¿no? Así que empezamos a ver qué sale de mi cabeza de ese mi deporte por excelencia, que es el motocross. Empezamos con el vídeo. Bueno, como siempre al principio del vídeo me gusta decir la fecha, no sé cuándo se estará publicando, pero dentro de varios meses. Bueno, hoy es lunes 5 de febrero de 2024, como digo anteriormente, junto con este estaba grabando otro de la Riju Pony, con su estética de los dorsales, una pegatina Pro Circuit, detalle tal. Eso ya está publicado. Esta temática pensaba incluírsela en ese vídeo, pero he pensado sacar la parte para hacer un vídeo sobre ello, porque realmente esta introducción la estoy haciendo a posteriori. Ya he grabado todas esas historias, salvo un par de ellas o tres que acabo de acordarme, las voy a grabar ahora para añadirlas luego al final. Yo os cuento los vídeos así tal cual, soy sincero y tal, no lo he incluido en ese, prefiero hacer otro, no por crear más, por subir más vídeos, sino porque prefiero que esté separado en lo que es el contenido, ¿no? A muchos de vosotros esta temática pues no interesará, porque aquí le va a interesar lo que yo tenga en la cabeza y cuente de hace 30 años en el motocross, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta contarlo y plasmar en vídeo cosas que solamente están en mi cabeza, ¿no? Como cuando conté lo de la carretera JH 5002 de la Sierra de Andújar, un montón de anécdotas que tengo allí, pues estaba allí con la BMW K75, digo, pues las voy a contar porque están en mi cabeza, ya están en vídeo para siempre en YouTube, ¿no? Así que bueno, a ver qué se me va ocurriendo, que son historias 100% reales. Otra época aquella de los 90 del motocross, las motos dos tiempos, pilotos como los Bernardes, Josep Alonso, Edgar Torrontera, Xavi Colomer, en fin, que yo veía de pequeño, eran compañeros míos de los boxes. Yo veía, bueno, pues cada varios fines de semana durante el año, ¿no? En un montón de circuitos de Bellpuig, La Bañeza, Crecente, Trillo, Andújar, Almonte, y otros Alhama de Murcia, Molina de Segura, muchos circuitos que me olvido, que ya no existen a día de hoy, que eran preciosos en aquella época, circuitos naturales de motocross. Bueno, otra época. A ver qué va saliendo de mi cabeza para este vídeo. Cierto, antes de empezar con el tema de historias, comento, en la descripción del vídeo de abajo os dejo un montón de enlaces o varios enlaces, no sé si 3, 4 o 5 enlaces de mi página de Facebook, donde tengo recogida un montón de fotos de los 90 mías, personales, ¿no? Las tengo ahí añadidas, varias galerías montando en moto, prensa que salgo yo, de revistas y tal, equipaciones, piezas de moto que conservo, fotos de mi antiguo remolque, que siempre me arrepentiré de haberlo vendido en 2007, en fin. La dejo ahí abajo en la descripción, eso por una parte. Luego también en relación con Facebook, muchos de vosotros conoceréis seguramente, si seguís el motocross, sobre todo el mundo del dos tiempos, las cosas antiguas, para mí es que es lo que viví, ¿no? Que ahora está tan de moda el Super Evo y todas las clases estas de moto que estaban en los circuitos cuando yo era pequeño, ¿no? Entonces hay una página española dedicada a ello que se llama, creo que, Seguidores Motocross Dos Tiempos, de la cual yo fui administrador durante bastante tiempo. Lo que pasa es que ya al final no tenía tiempo y ya pues me salí de eso. Bueno, pues esa página, si os metéis en sus galerías de fotos, tiene varias galerías de fotos de los años 90 de motocross. Bueno, pues la primera galería y la idea de crear esas galerías noventeras de motocross en España, la tuvo el Menda. Esa idea de empezar a añadir fotos, recopilar fotos de los 90 y juntando todas las galerías, pues al final la primera galería con 1000 fotos, luego se abrió la segunda otro montón de fotos, la gente aportaba fotos y se fueron añadiendo a las galerías. Bueno, pues fotos de motocross de los 90, la primera la hice yo y bueno, pues yo me fui preocupando porque era administrador de esa página de Facebook, que tiene ya un montón de miles de seguidores, pues de ir agrupando todas las fotos noventeras de motocross en España en esas galerías, ¿no? Pero bueno, es curioso, luego, eso hace muchos años, luego se puso de moda el tema este de los 90, la gente subí fotos de los 90,
o las equipaciones de los 90, las decoraciones de las motos de los 90, pero bueno, hace ya bastantes años yo ya lo hice, lo de recopilar toda esa información de motocross en España en esa galería. Y digo, ahí abajo en la descripción tenéis mis galerías personales que tengo en Facebook montando en moto, yo con 2 años y medio con la Maserati Grill y las primeras fotos, hasta con la KW80 en el año 2000, ¿no? Esos años del 91 y pico al 2000 fueron años bastante intensos. Vamos a empezar con historietas noventeras de motocross, la temática de este vídeo. Bueno, pues historias noventeras de motocross. Es increíble que solo estuve en la competición 5 años, que se dicen rápido 5 años, pero son un montón de kilómetros, un montón de manga, un montón de horas de entrenamiento aquí en Málaga y otras zonas de Andalucía, y obviamente entrenos precarrera, ¿no? Un montón de litros de gasolina y aceite a 747, ahí tengo un bote, casi entero. Un montón también de caídas. Pero bueno, historias noventeras de motocross. Muchas de las cosas a día de hoy son impensables, cuando ya está todo tan profesionalizado, ¿no? Yo veo cómo es ahora incluso un andaluz o un campeonato cordobés, mucho llama el campeonato de España, y no es lo que yo recuerdo. Ahora te ves camiones, las carpas enormes, tal. En aquella época éramos gente que viajábamos con remolque, en mi caso el primer año con un remolque de 3 motos con carriles separados. Luego para el año siguiente, para el año 96, pues mi padre lo ensanchó, lo alargó, le puso una estructura de... una deportiva pasada, bueno, pues le puso una estructura galvanizada, lo forró con paneles de fibras de vidrio, le puso su puerta, sus estanterías dentro. Ese remolque lo vendió mi madre y a mí me dio igual en 2007, y os juro que no hay día que no me arrepienta de haber vendido ese remolque que mi padre modificó, ¿no? Y además por fuera pues tenía para pasar unos tubos, para poner un toldo, en fin, gustaba muchísimo en aquella época ese remolque en las carreras, ¿no? De hecho nos lo quisieron comprar un montón de veces, ¿no? Mi padre falleció, el remolque se quedó aquí en el garaje pues cogiendo polvo, alguien intentó robarlo o abriéndonos la puerta forzándola, al final pues lo vendimos, ¿no? Y os juro que me arrepiento un montón, ¿eh? Un montón. La estructura que hizo mi padre con el frente triangular del remolque, en fin, que me arrepiento un montón. Sé a quién se lo vendimos, pero también sé que a esa persona que se lo vendimos, por los conocidos que tengo, de ahí el Rincón de la Victoria, pues ya no lo tiene, ya le perdí la pista, y bueno, pues fue en 2007, hace mucho, ¿no? Así que bueno, historias noventeras del motocross, de cuando el motocross era distinto, las carreras eran como todo de 2 tiempos, aunque yo, en el año 98, vi competir, y quiero hacer un vídeo específico sobre eso, la primera moto de 4 tiempos, la vi competir en Sanlúcar de Barrameda, una IZ F400, y la llevó Javi Remacho, del que también contaré ahora una historia. Así que bueno, la primera historia os la cuento, como decía antes, de las 2 carreras en un fin de semana. Creo que corrimos aquel fin de semana en Alhama de Murcia, o algún sitio, o Molina de Segura, algún sitio de esos dos creo que era. No sé qué pasó, que normalmente en Campeonato de España se entrenaba, los entrenamientos libres clasificatorios y cronometrados eran el sábado y se corría el domingo. Pues no sé qué pasó, que fue todo el sábado. Entonces, sí, fue todo el sábado. Entonces terminamos de correr, todavía queda el domingo, y nos avisan algunos pilotos de 60, competíamos varias categorías, pero de 60, que en tal sitio de allí de Murcia, o por Albacete, no me acuerdo, había una carrera de un regional. Entonces, pues mucha gente del nacional de 60, sobre todo pilotos andaluces, recuerdo que éramos pilotos andaluces, nos fuimos a correr, por lo que hicimos una carrera el sábado y una carrera el domingo. Imaginaos, 2 carreras en un fin de semana, ojito. ¿Qué pasó? Pues que con la 60, el regional era de 80 centímetros cúbicos, con la 60 le dimos caña a un montón, pero un montón de gente. Claro, en el año 97-98 yo iba fuerte ya con la 60. De hecho en el 98 fue el campeonato de Andalucía, que no me acuerdo si quinto del campeonato de España, cosas así, en una parrilla de más de 20 pilotos, del nacional. En el campeonato de Andalucía seríamos 10 u 11 pilotos. Yo gané el andaluz de 60 en el año 98. Bueno, pues corrimos 2 carreras en un fin de semana.
El sábado en Alhama de Murcia, Molina de Segura, y el domingo, no me acuerdo, en un sitio de Albacete, otro de Murcia, no me acuerdo, pero por ahí era. Y le dimos caña con las 60, mucha gente con 80. Gracioso, ¿eh? Otra historia de motocross noventera, que decía antes, de la primera 4 tiempos que vi compitiendo, fue en Sanlúcar de Barrameda, en el circuito que aún todavía existe. Hay muchos circuitos que yo he competido que ya no existen. Andújar, por ejemplo, que va a ser esta historia. En Crecente, por allí en Pontevedra tampoco existe. En Trillo, hay muchos circuitos que ya no existen, ¿no? Una pena porque eran circuitos muy bonitos, ¿no? Yo también he corrido en Belpuig existe, La Bañeza también he corrido yo, también existe. Bueno, ahora hay otros circuitos nuevos, pero bueno, pienso que los circuitos antiguos eran más auténticos, más tipo Talavera, que son circuitos naturales, ¿no? Bueno, esta historia, estamos en el año 1998, estamos en Andújar. Esa carrera yo me llevé las 2 mangas, como todas las del andaluz de 60 de aquel año, gané todas las mangas, 350 puntos el total, el máximo de puntos. Bueno, pues el sábado anterior al domingo de carrera, el andaluz solamente se entrenaba y se corría el domingo, pero el sábado estábamos allí ya en el ambientillo, en los bosses y tal, ¿no? Bueno, pues Javi Remacho, esta persona que corrió con la 4 tiempos en Sanlúcar de Barrameda, la primera 4 tiempos que yo vi, una 400, que era negra y blanca, por ahí tengo que tener alguna foto. Pues lo llevamos yo en Andújar, como tengo familia, pues no dormía en el circuito, yo me iba a casa, ¿no? Casa de mi abuela o de mi tía, sería de mi abuela. Pues llevamos a Javi Remacho del circuito al pueblo porque tenía que comprar no sé qué, tal. Yo me acuerdo que iba en el Opel Vectra de mi padre, Málaga 4250 CH, que tengo ahí la matrícula. Yo iba atrás, sentado, Javi Remacho de copiloto, mi padre conduciendo. Si conociste el circuito Alameda del Guadalquivir, os acordaréis que había una entrada de tierra muy profunda hacia el circuito. Ese circuito, ya repito, no existe. Allí perdí las llaves de la Dominator cuando fui en 2019 con la Domi allí al circuito. Perdí las llaves y me tuve que ir empujándola. Pues estábamos saliendo de ese camino de tierra. Hay una carretera muy finita. Y no sé mi padre qué hizo, si se agachó a coger algo en la guantera, no sé qué. Que tomamos la curva izquierda, saliendo del circuito curva izquierda hacia la carretera, hacia Andújar, hacia el Puente Romano. Y casi nos caemos por un terraplén que había a la derecha, nada, de 3 metros, 2-3 metros. Y me acuerdo que Javi Remacho se cagó. Y esa anécdota también es graciosa porque me acuerdo de eso. No salí de allí, mi padre se agachó, mi padre conducía muy bien y tal, pero se agachó a coger algo de la guantera o de aquí del marco de la puerta. Se abrió mucho la curva y por poco nos vamos por el terraplén ese. Y Javi Remacho aquí agarrado a esto, tal, se cagó, ¿no? Bueno, pues otra historieta noventera, ¿no? Bueno, casualidad de la vida, estoy en un punto que me viene perfecto porque ya he debido contar, gracias a la edición, que ese suceso con Javi Remacho, ¿no? Aquí, en Andújar, ¿no? Bueno, pues ese suceso que he contado con Javi Remacho en Andújar, en el circuito de Andújar, que iba hacia Andújar y mi padre y yo lo llevamos hacia arriba, pues fue justamente donde estoy ahora mismo. Estoy en Andújar grabando un vídeo sobre el antiguo circuito Alameda del Guadalquivir aquí en Andújar. Bueno, pues eso que os contaba sobre Javi Remacho ocurrió tal que así. Veníamos por este camino, ahora voy a entrar con mi coche hacia allí porque estoy grabando un vídeo y eso que ya se publicará. Salimos por esta curva, mi padre se agachó a coger algo, lo que sea, que el coche sigue recto y nos íbamos a meter justo aquí abajo y vamos a caer con el coche para allá. Y Javi Remacho se agarró aquí al asa esto. Es algo que a lo mejor ni se acuerda, seguramente ni se acuerde, pero os digo que sucedió. Así que bueno, yo sigo aquí grabando mi vídeo sobre el antiguo circuito Alameda del Guadalquivir aquí en Andújar, que también está hablando de Supercross. Así que eso se publicará dentro de un tiempo próximamente. Más cositas de los 90 que ya contaron algún vídeo incluso. En algunos circuitos, como por ejemplo el de este que había en Tobarra, en Albacete, o el de Crecente que os decía antes, yo me acuerdo que en el pueblo había una piscina municipal, imagino que seguirá existiendo, y después de los entrenamientos del sábado, alguna gente con las motos de motocross, sin casco de ellos, algunos de ellos y tal, y con indumentaria playera, se iban con las motos de motocross del circuito a la piscina municipal a bañarse. Eso, a día de hoy, impensable. Y me acuerdo de pilotos como Edgar Torrontera irse con la moto de motocross a Edgar Torrontera, que le había contado otra historia de su padre, del circuito a bañarse a la piscina municipal con la KX 125. Bueno, otra historia. Ahora nos vamos a La Bañeza. En La Bañeza
No me acuerdo si sería el año 97 o 98, no me acuerdo. Allí corrí casi todos los años. El 95 creo que no, o sí, no me acuerdo, pero en La Bañeza corría todos los años. Pues aparcamos el remolque paralelo a la pista, en la meseta de entrada meta, que aquí está la torre de control y tal, y ahí se formaba un montón, pero un montón de barro. Entonces el remolque estaba dirección, trayectoria del circuito, ¿no? Entonces la pared lateral derecha, mirando el remolque desde atrás, la pared lateral derecha del remolque, cuando ya recogimos para irnos, estaba, en vez de blanca que era el remolque, estaba marrón. Y la furgoneta que había aparcado a nuestro lado era la de Cartorrontera. Y el padre, yo me acuerdo, decirle a mi padre que con la pistola de agua a presión nos limpiase el remolque. Y la verdad, sin ningún problema, nos limpió el remolque, nos dejó perita y pa' Málaga. Otra historia noventera, ¿no? Pues más historias noventeras, incluso tengo vídeos de cuando la revista Motociclismo nos robó una mesa plegable que teníamos, que era roja, que se hacía un maletín, pero la desplegaba y era una mesa con 4 sillas, y la revista Motociclismo nos robó, bueno, no entre comillas, nos robó esa mesa, porque en una carrera que yo estaba compitiendo en La Manga, cuando volvimos al remolque ya para recoger e irnos, la segunda manga, cuando volvimos para recoger e irnos, imaginaos mi padre, terminamos de correr los trofeos y tal, queremos volver para Málaga, ya es domingo, mi padre el lunes trabaja, se tiene que ir fuera de Málaga, he contado un vídeo expreso sobre ello, ¿no? Pues la mesa esa llegamos y no está. Entonces mi padre empieza a buscar, empieza a preguntar, y ¿qué ve a lo lejos? Pues que la revista Motociclismo está haciendo una entrevista a 2 pilotos que se estaban disputando el Nacional de Motocross 250 centímetros cúbicos, que eran José del Barrio y Josep Alonso. Bueno, pues mi padre, que no se cortaba un pelo, pues además, fijaos, toda la semana trabajando fuera, llega el viernes, carga las motos al remolque, vete a la otra punta de España, o en este caso al monte, esto es en Almonte, año 96. Pues cuando llegó allí vio que le habían quitado la mesa, se metió en mitad de la entrevista, mandó a todo el mundo a tomar por culo y decir que esto es mío, que me lo habéis robado, a ver quedáis sin mesa, me la llevo para mi remolque, que me voy para Málaga. Así que fijaos, ¿no? Él no se cortaba un pelo, le daba igual que tú fueses el rey de España que fuese quien sea. Si eso era suyo, ¿por qué coño se le habían quitado su remolque, no? Más historias noventeras. Voy a parar un poquito, llevo mucho tiempo hablando y ahora sigo pensando y os cuento. Pues otra historia noventera. Esta tuvo que ser el 96 o 95, yo creo que 96. Tiene relación con la Rieju Pony, pero no con mi Rieju Pony, porque yo en el 96 ya tenía mi primera Kawasaki KX60. Tuve dos, una del año 94, que la tuvimos a final del 94, ya en el 95 empezamos a correr, y tuve otra del 96, que le compramos a Juan Pérez de la Torre, cuando él en el 96 ya pasó en el 97-80, yo en el 95-96 corrí con una moto que era esa del 94, y en el 98, y 97 y 98 corrí con 2 motos, una para entrenos, que era la del 94, y una para carrera expresamente para las mangas, que era la del 96, que conservo ahí un cilindro, conservo un manillar, ahí en mi vitrina, que he hecho vídeos sobre esa vitrina. Bueno, además tenía suspensión Öhlins, la horquilla preparada, en fin, era un tiro de moto, nada más que el sonido sonaba totalmente distinta a la otra Kawa de entreno. Bueno, pues yo todavía tenía una moto y nos llamaron, no me acuerdo si un pueblo de Sevilla, creo que era un pueblo de Sevilla, había una carrera pirata, eso se estilaba antes, o cuando se hacían carreras de motocross enduro en la feria de los pueblos, eso ya pasó a la historia. Bueno, por una carrera pirata nos presentamos allí algunos pilotos con Kawa 60 y competíamos pues mezclados, gente que se apuntaba del pueblo, a lo mejor tenía un ciclomotor de estos de marchas tipo enduro, como una Riju Drag o algo de eso. Las Kawa 60 andaban una barbaridad comparada con las motos esas, Además pesaban muchísimo menos, eran motos de competición de serie, ¿no? Cambio, bueno, ya sabéis que puedes cambiar sin embrague, en fin, motos preparadas de competición, más si le ponías escape silencioso, si le ajustabas cilindro, caja de láminas de carbono, preparas carburador, etcétera, ¿no? Nos apuntamos, además suspensiones que para un niño iban bien, ¿no? Esas que traían los ciclomotores de marcha, que eran una porquería, las suspensiones esas que traían, los chasis que traían eran de mentira. Ahora comentaré algo del chasis de la Kawa 60, pero esto voy a contar una historia del chasis de la Rieju Pony. Total, en esa carrera pirata corremos gente de 60 con un montón de gente, entre ellos una moto que había en una Rieju Pony. Empezamos a rodar
Y antes se estilaba mucho en los circuitos de motocross unos saltos que eran cortados. O sea, en mi caso, que eran una Kawa 60, yo iba por una recta, estaba el salto cortado y yo no veía lo que había detrás. A lo mejor con una moto grande, tipo 125, incluso 80 y más 250, pues sí de altura te daba a ver lo que hay detrás del salto cortado. Si era una altura, bueno, pues media, ¿no? Pero con la Kawa 60 no. Entonces, una carrera pirata, a lo mejor no hay ni bandera, llego, salto el salto cortado y ¿qué me encuentro cuando voy en el aire? Que ahora sí me acuerdo, contaré algo también de Morón de la Frontera, que también me encontré una cosa cuando iba en el aire. Pues cuando iba en el aire, me encuentro una Ryu Pony tirada en el suelo de un niño que se había caído o algo, el niño no estaba, pero la Ryu Pony estaba en el suelo tirado. Pues con la Kawa 60 caí aquí caí con la Kawa 60. Si imaginaos, esta Ryu Pony está tumbada hacia allí o hacia aquí, caí en toda esta zona con la Kawa 60. Total, yo no me caí, no recuerdo caerme, libré esa caída, podría haberme caído realmente. Pero no me caí. Y cuando terminó la carrera, mi padre me contó, y yo creo incluso verlo, que la Ryu Pony la había partido. Iba por boxes, el padre con el niño de esa Ryu Pony, la Ryu Pony partida. Y el escape por aquí partido, todo. La Ryu Pony la partí de caer de un salto con la Kawa 60 aquí. Así que imaginaos, ¿no? Así que bueno, voy a contar esas dos historias del chasis de la Kawa 60 y también otra cosa que vi cuando iba en el aire en Morón de la Frontera. Primero estaba en Morón de la Frontera, en el año 97 o cosas así, andaluz, en un salto también cortado que estaba casi abajo del circuito, salté y cuando iba en el aire estaba, en vez de la Ryu Pony como antes, estaba un perro, un pastor alemán. Pero le dio tiempo a apartarse, pero os juro que yo cuando iba en el aire me cagué. Dije, caigo encima del perro, lo mato y me mato yo también. Pues me encontré un perro que se había colado al circuito, estaba allí, y cuando salté ese salto cortado estaba el perro ahí, pero le dio tiempo a apartarse. También en Morón de la Frontera di una hostia con la Kawa. Fuimos un fin de semana a entrenar, porque al fin de semana siguiente había carrera, lo que sea, y di una hostia con la Kawasaki de 60 de entreno, que ya amortiguación White Power, pero no era el Olins de la de carrera. Di una hostia con esa Kawa que no veas, porque me quedé corto en una meseta, reboté, y cuando reboté la moto fue hacia adelante y di una hostia que no veas. Eso mismo me pasó con la Kawasaki de carrera. Reboté, pero claro, el Olins es que era de puta madre. Esa suspensión Olins costaba en aquella época de mediados de los 90 60.000 pesetas, 360 euros el amortiguador Olins de las 60 a mediados de los 90. Eso es un dineral hoy, y era un dineral en aquella época, ¿no? También con la Kawasaki de carreras, con la 60 de carreras, di una hostia en la Bañeza, en una de las mesetas del fondo, una grande, pero no tuvo que ver la amortiguación. Fue que cuando entré, nunca cambié de marcha antes de entrar a un salto, llevarla ya a la marcha desde antes. Cambié de marcha, puse punto muerto, y cuando despegué de la meseta automáticamente lo que me hizo la moto fue esto. Y fui de boca. Así que imaginaos, ¿no? ¿Qué más? Se me ha olvidado algo que... del chasis de la Kawasaki 60, Chiclana 96-97, la del 94 de entreno, le partí el chasis por aquí. Por aquí mi Kawasaki 60 de entreno, de la que ahora diré algo, tenía una soldadura que se lo tuvo que hacer, chasis de cromo molibdeno, cromoli, o no es, bueno, pues tipo hierro, si fuese aluminio es más jodido, pero por aquí partí el chasis de la Kawasaki 60, pero ya llevaba horas en esa época. De hecho, hay pilotos que tenían el chasis reforzado, por ejemplo, Carlos Campano cuenta por ahí que ha recuperado su Kawasaki 60 porque ha reconocido que el chasis que tenía un refuerzo que lo hacían ellos, no sé qué historia. Yo no sé dónde estarán mis Kawasaki 60. Bueno, hay muy pocas en venta con la cantidad que había en aquella época, Al menos yo veía, porque movía el mundo de las carreras, ¿no? ¿Qué más? Otra historia noventera, realmente ya no con la Kawa 60, sino años antes, con la Ryu Pony, año 94, los poquitos meses del 94 que la tuve, y hice un vídeo expreso sobre ello, en la que hablo de la historia del reloj Seiko y del maldito tronco, que aquí en el campo de Miraflores, en un campo que hay en Miraflores del Palo, que hay una pequeña crono de toda la vida, ¿no? Se ha hecho ahí enduro, moto zambrana, cuando estaba aquí en el Palo, bueno. Con esta moto
la que yo tuve, entrenando, rodando ahí en Miraflores del Palo, encontré en una curva, una rodera que había en una curva, encontré un reloj metálico tal, y me fui a mi padre a decirle que había un Rolex. Pues yo vi un reloj así metálico, mi madre tenía un Rolex, lo tenía mi hermana y tal, digo, un Rolex. Y padre, anda ya, tal y cual. Bueno, pues fuimos allí y no había un Rolex, pero había un Seiko, que fue el reloj Seiko, que siempre desde entonces, bueno, mi padre lo llevó a reparar, le cambió el cristal, tal y cual. Y desde entonces pues lo tuvo mi padre, ¿no? Y ese reloj Seiko yo lo tengo ahí guardado, hice un vídeo expreso sobre ello, yo me lo pongo de vez en cuando, la verdad es que no se ve antiguo para el tiempo que tiene, un reloj mínimo del año 94-93, sino antes, va DPM, ahora está sin pila, pero le pongo pila y va perfecto, ni atrás ni nada, va genial ese Seiko. Y esa historia del reloj que me encontré, ese Seiko, a alguien se le caería, a alguien que estaba con moto, yo qué sé, pero siempre lo tuvo mi padre. Y le dio caña, de hecho el cristal que tiene puesto, que él se lo puso nuevo, está bastante tocado, pero ya lo dejo así, obviamente, es historia de ese reloj, ¿no? Ahí en ese mismo vídeo de ese reloj Seiko, la historia y del maldito tronco, pues eso es historia del maldito tronco que dio una hostia con la Kawasaki 60, que aquí se me quedó un tronco al caer de un salto entre el pie y el estribo, me reventé esto, fuimos al hospital. Esa misma caída que tuve, que fue en la parte de abajo de una cuesta, en la parte de arriba fue cuando me caí con la... No, eso fue en la parte de arriba de una cuesta, y en la parte de abajo de esa misma cuesta fue cuando me caí con la iseta, que se me salió el hombro, que doblé el manillar, que está grabado. Mi peor caída haciendo motocross fue esa, es que di una hostia que no veas, bajé la cuesta más rápido que de lo que tenía que haberlo bajado, estaban grabando y tal. Pillé un bache, me comprimió el amortiguador trasero, me rebotó, me lanzó por encima, el manillar me pasó por aquí, caí con esto, se me salió el hombro, no me partí la clavícula de milagro y otra vez al hospital con la equipación, en fin, un follón. Pero bueno, esa no es historia noventera. Una historia noventera que no es un buen recuerdo, no voy a contar el pecador, voy a contar el pecado, pero es algo de los 90 relacionado con el motocross y que nos pasó a mi padre y a mí, sobre todo a mi padre, ¿no? Tiene relación con la Kawasaki KX60 de 1994, que usamos corriendo del 95 al 98, que solo gripamos una vez en Almonte por falta de aceite, culpa de mi padre, que ahora contaré esa historia, aunque la tengo independientemente en otro vídeo, la he contado cuando me entrevistaron en un podcast. Esa moto en el 98, cuando yo fui campeón de Andalucía en el 98 en Osuna, a mi moto le salieron novios por todos lados. El amortiguador Rollins lo desmontaron allí, en Osuna se lo llevó un piloto. La Kawasaki 60 se vendió en 0, y la Kawasaki... La 60 del 96 se vendió en 0, que yo lloré cuando la vendieron. Y la del 94 también se vendió, la compró el padre de un piloto de aquella época, que a día de hoy no compite profesionalmente, pero sí ha competido profesional. No voy a decir quién es, porque no. Que así ha competido anteriormente, hasta hace unos años, en motocross y también en enduro, la compró el padre de un piloto, y... no sé si el tiempo le gripó o no sé qué le pasó, que algo le dijo a mi padre y le dejó de ver 10.000 pesetas de aquella época. No me acuerdo en cuánto se vendería esa 60, no sé. Creo que las 60 costaban nuevas unas 350.000 pesetas aproximadamente. Bueno, pues le dejó de ver 10.000 pesetas, unos 60 euros de aquel 98, más la inflación historia, bueno, 10.000 pesetas, me acuerdo que fue una cifra redonda, 10.000 pesetas. Y nunca se los pagó, nunca. Que si esa moto tenía algo, que si no sé qué, porque le había pasado algo, la gripó, no sé qué historia. Pero con esa moto había yo entrenado horas y horas sin ningún tipo de problema, y las 60 eran duras de cojones, os lo puede decir cualquiera que tuvo una 60. Y le dejó de ver 10.000 pesetas. Repito, digo el pecado, pero no digo el pecador. La verdad, muy feo eso. Cuando tú compras algo y has comprado algo destinado a la competición y tal, sabes que ha llevado un mantenimiento, sabes que ha tenido uso, obviamente. Y estás comprando en el 98 una moto del 94 que ha estado rodando con un piloto sin ningún tipo de problema, salvo el que voy a contar ahora de Almonte, que fue 2 años anterior. Vamos, Almonte 96, Almonte 95.
En el 96 fue lo de cuando nos roban la mesa esa plegable, la revista Motociclismo. En el 95, gripo la Kawa 60. Pues eso, gripo la Kawa 60. Esto lo he contado, repito, en algún podcast que me han entrevistado. No sé si tengo vídeos presos sobre ello, creo que no. Bueno, en el 95 empezamos nosotros en el Campeonato de España y Andalucía de motocross, 60 centímetros cúbicos, a Lerín. Estamos en Almonte, un circuito de arena de playa que era durísimo, durísimo, no os podéis imaginar para rodar con la 60 allí. De hecho, el niño que iba allí, o cualquier persona que iba allí rápido, iba rápido en todos lados. Porque si va rápido en arena, va rápido en barro y mucho más en seco, ¿no? Bueno, pues gripé la 60. A la caída de una meseta, a la caída de una meseta que hay pegando donde hay como una casetilla, bueno, donde daban los trofeos, una meseta que había allí gripé la 60. Yo me acuerdo intentando arrancándola, el pedal muy duro y tal, gripé la 60. Aquel año solo corríamos con una moto, a partir del 97 y 98 con dos motos, pero 95 y 96 con una moto, la Kawasaki 60 del 94. La gripé. Luego el cilindro se rectificó, se mandó a preparar a Juan Cross Racing. Por ahí tengo un cilindro Juan Cross Racing de Kawa 60 sin culata ni pistón, pero está el cilindro ahí, que seguramente funciona porque está de puta madre el nick así. Así que gripamos la 60, eso fue el sábado de entrenos, Campeonato de España, y el padre de un piloto que tenía dos motos nos dejó la del hijo que tenía para entreno, para correr el domingo. Entonces, pues corrí el domingo con esa moto que no era la mía, que me acuerdo que estaba súper destartalada. Mi padre tenía las motos, como yo tengo mis motos, tiene mi padre las motos. Y recuerdo que hice mejor puesto con la Kawasaki de su hijo de entrenos que su hijo con la de carreras en aquellas mangas de Almonte, fijaos, ¿no? Luego cuando volvimos aquí a Málaga, le mandamos una Kawasaki KX de juguete. Yo tengo una en mi cuarto, aunque está hecha polvo la pobre, que tiene suspensión, tiene horquilla, tiene amortiguador y tal, es así, como una Kawasaki 2,5 de juguete de aquella época, ¿no? Que es verde con las pegatinas tan moradas de KX aquí en amarillo, y eso se la mandamos de juguete como muestra de agradecimiento, pues porque nos había salvado el fin de semana, ¿no? Además, con la Kawasaki de su hijo de entreno había quedado mejor que su hijo con la de carreras, ¿no? Fijaos, historietas de los 90, noventeras de motocross. Para mí el motocross era súper auténtico en aquella época. Para mí era como tenía que ser, y cuando veo cómo es hoy, pues no, obviamente es motocross, Campeonato de España, Andalucía y tal, pero no tiene ese toque auténtico de esa época. Pasa con todo, ¿no? Los que vivimos épocas pasadas, ¿no? Además de los dos tiempos. Para mí un dos tiempos es competición pura. Nunca jamás, y lo he dicho en otros vídeos, nunca jamás me acostumbraré al sonido de un cuatro tiempos, que sí que es más efectivo, que tiene más tecnología, aunque las motos de campo van súper atrasadas tecnológicamente respecto a las de carretera y al resto de automóviles, ¿no? Van súper atrasadas, que ahora te meten la inyección, que ahora te puedes programar no sé qué, cuando hay motos que se hace eso hace 30 años de carretera. Mi K75 tiene inyección y la K100 sacó la inyección en el año 83, y anteriormente ya alguna moto la había probado, ¿no? Las motos de campo, ya lo he dicho en otros vídeos, están súper atrasadas tecnológicamente. Aunque a muchos se piensen que son muy evolucionadas, son evolucionadas respecto a la del año anterior, pero respecto a otros tipos de motos de otros segmentos son súper atrasadas, y te cuesta una moto de motocross hoy en día hasta 12.000 euros, 13.000 euros, 14.000 euros. ¿De qué estamos hablando? ¿Hasta dónde va esto, no? ¿Qué tomadura de pelo, no? Cuando son cuatro plásticos y tecnología antigua, ¿no? En fin, es como yo lo veo, ojo, es como yo lo veo, cada uno tiene su opinión, totalmente respetable, pero es mi opinión, como yo lo veo. Una historia más que quiero contar antes de despedir el vídeo, que me he acordado, algunas más. Dos de ellas nos vamos de nuevo a Lama de Murcia. Recuerdo que entre las carreras, incluso también, bueno, pues del sábado al domingo, hacíamos una barbacoa, sobre todo los pilotos andaluces, los padres de los pilotos andaluces se juntaban y hacíamos una barbacoa enorme. Para esa barbacoa los productos los comprábamos en el Pozo, que estaba allí en Alhama de Murcia, o estaba, no sé, creo que seguirá estando. Lo compramos allí en el Pozo, en Alhama de Murcia, hacemos una barbacoa. Otra historia también en Alhama de Murcia. En Alhama de Murcia, el año 95, me acuerdo que se pasaron regando el circuito, y además llovió, y además regaban con agua de esta que era como para los cerdos y tal, que olían pestazos. Y no sé ese circuito si seguirá igual, pero tenía como un barranco hacia abajo con una curva izquierda, y luego era como el barranco hacia arriba. Bueno, pues abajo se formó un barrizal que los de 60
bajamos, eso creo que era ya en la primera manga, lo que sea. La gente quedándose clavado, luego subiendo el barranco ese hacia arriba, dando caídas, yo incluido, allí los padres empujando motos, picando embrague para subir para arriba. No sé si suspendieron la manga, yo qué sé, pero solamente Carlos Campano, que fue campeón de España en aquel 95 de 60, dio una vuelta, o los primeros de aquella época, no sé si Barragán también estaba compitiendo en aquel 95, algunos pilotos top de ahora, bueno, que siguen ahora o que han seguido hasta hace relativamente poco, que en aquella época pues eran top de 60, fueron los que dieron una, dos o tres vueltas, suspendieron creo la carrera, pero la mayoría en aquel barro de esa zona así bajada, curva izquierda y subida en la Lama de Murcia, no veas cómo nos quedamos allí, las 60 y picando embrague para arriba, los pilotos cayéndose. Eso nunca se me olvidará. Lama de Murcia, año 95, seguro que era 95. Por cierto, Carlos Campano con la camiseta amarilla de Moto Zambrana, amarillo fosforescente, que yo tuve el año siguiente, creo, en el 97, que ponía aquí Zambrana naranja, atrás escudería Zambrana con el dorsal, la equipación BF rosa o naranja y amarilla, que era típica de aquella época, con el casco y el juego. Bueno, otra cosita también, creo que en Molina de Segura. En Molina de Segura, no me acuerdo si fue Juan Cros o alguien, se presentó con una Kawa 60 que llevaba horquilla invertida y freno de disco. Y le prohibieron correr, obviamente. Lo que había era lo que había, freno de tambor, horquilla convencional en la 60, y se presentó con ese prototipo de 60, no sé si era Juan Cros o un piloto. Amigo nuestro Juan Cros, Joan Cros, que está compitiendo el hijo que corría conmigo en Estados Unidos, Supercross, lo sabéis si lo seguís. Bueno, pues una 60 que lleva horquilla invertida y también freno de disco. Modificaciones como esa, pero que sí eran permitidas hasta el 93 aproximado, antes de que yo llegase a la competición, o 93-94, yo empecé en el 95, es que los niños, lo he contado en algún vídeo hablando sobre las Kawasaki 60, las preparaciones que se hacían, etcétera. Cuando ya llegaba el último año, que ya el niño era grande, se ponía un manillar muy alto, como yo lo tuve en el 98, que ese manillar lo conservo ahí, se ponía un manillar muy alto porque cuando tumbábamos en curva, las rodillas nos pegaba aquí en el manillar, nos pegaba en el manillar. Entonces, en vez de hacer eso, lo que se hacía antes, que luego lo prohibieron, es que se compraba una 80, una Kawasaki 80, estamos hablando de Kawasaki porque era lo que más se vendía y el motor adaptaba. Entonces el motor de la 60 se metía al chasis de la 80 y ya el niño el último año de 60 competía con el motor de 60, pero con el chasis 80, ruedas de 80, suspensión de 80, frenos de disco. Esa modificación, repito, la prohibieron en el 94 o 93, por ahí prohibieron esa modificación. Cuando yo llegué a 60 en el 95, eso estaba prohibido ya. Pero otra historieta, hablaba antes de Carlos Campano con su camiseta BF, tengo por ahí un vídeo o capturas de pantalla de un vídeo en la que se ve a él al lado mía en la parrilla de salida. Yo en el 95 en Andújar, campeonato de España, no terminé ninguna de las dos mangas. Yo con el 31, él con el 17 a mi izquierda. Tengo una captura de pantalla de un vídeo de Andújar 95 del campeonato de España, ¿no? Bueno, decía Carlos Campano, en el año 2000, creo que fue el 2000 o 98, en Almonte, llegamos allí y aparcamos el remolque, también he hablado del remolque durante el vídeo. ¿Dónde estará ese remolque? ¿Qué habrá sido ese remolque? Hace poco vi una historia en Instagram que salía José Butrón, que también corría conmigo. Yo puedo decir que todo lo que he competido contra José Butrón le he ganado siempre. Eso lo puede decir poca gente, ¿eh? Bueno, salía José Butrón entrenando con Carlos Campano y alguien más estaba en boxe y de fondo se veía un remolque que parecía el mío. No he preguntado a nadie, pero parecía el mío. Si busco de nuevo esa foto y la encuentro, la añado al vídeo, si no, pues nada. Pero se parecía al mío, salvo por la puerta trasera que se abría hacia arriba, creo recordar. ¿Dónde estará mi remolque? Bueno, hablaba del remolque que tenía un sistema para poner un toldo con unos palos y tal metálicos. Y llegó Carlos Campano al monte 98-2000, que ya competíamos en 80, él también corría conmigo en 80, obviamente me doblaba. Bueno, pues llovía y en ese toldo que tenía el remolque se formaba como una especie de balsa así de agua, ¿no? Entonces me acuerdo que con un paraguas o lo que sea se ponía al revés y con el mango doblado se le subía así el toldo para que el agua cayese por un lateral, ¿no? Entonces estaba allí Carlos Campano con nosotros e hizo eso de
darle con el paraguas para sacar el agua, pero lo hizo, en vez de con el mango, con la parte de arriba picuda del paraguas, la que apoya con el suelo cuando eso, ¿no? Entonces hizo así, le hizo un agujero al toldo y empezó a caer todo el agua por dentro donde estaba puesto el toldo, ¿no? Donde estaba la mesa, donde tal. Y me acuerdo de mi padre diciéndole que ver niño este, así en plan broma, ¿no? Pero eso fue con Carlos Campano, que el padre, me acuerdo que nos regaló, cuando ellos ya subieron de 60 a 80, nos regaló una cajita con un montón de chicles para el Mikuni, que todavía esa caja también la conservo. Mientras voy hablando, si puedo, pues os junto algunas fotitos de esa cajita con un montón de chicles y tal que nos regaló el padre de Carlos Campano, y la conservo también. Otra historieta es gran experiencia, ¿no? Gran experiencia. Yo creo que esta ya va a ser la última porque así creo que no recuerdo más. Ya os estoy contando un montón, pero es que seguro que tengo muchas más. Por ejemplo, dormíamos normalmente en un hostal. A veces, normalmente dormíamos en un hostal, pero a veces nos quedábamos en el circuito y dormíamos en la parte de atrás del formondeo del Opel Vectra, echábamos los asientos para adelante, poníamos un colchón con 2 almohadas, 2 cojines y dormíamos mi padre y yo ahí, ¿no? Pero la mayoría de las veces dormíamos en un hostal, ¿no? Llegábamos al circuito el sábado, aparcamos el remolque y nos vemos en un hostal y ya está, ¿no? Bueno, otra historia o experiencia, año 96, mi padre me lleva al motocross de las Naciones en Jerez. Yo os juro que flipé ese día que conocí, o mejor dicho, que vi a mi ídolo, Jeremy McGrath, además de Steve Lanson, Jeff Emig, Barney Verboe, Stefan Everts, yo qué sé, todos los mejores pilotos del mundo, que en aquella época eran nombres que no veas, pues estaban allí. La mayoría, el 98%, compitiendo con motos de 2 tiempos. También había algunos 4 tiempos, pero la mayoría, por ejemplo, Joel Smets siempre llevó motos de 4 tiempos, o casi siempre, ¿no? Aquella Usaber, ¿no? Nunca me acostumbraré al sonido de una 4 tiempos, nunca. Han pasado más de, yo que sé, casi 30 años y nunca me acostumbraré al sonido de una 4 tiempos. Y dije que en el 98 vi mi primera 4 tiempos compitiendo en el andaluz, una camiseta F400 de Javi Remacho, mitad negra, mitad blanca. Por ahí tengo fotos en una revista Preparque de esa moto. Y la verdad que fue una experiencia total ver aquellos astros compitiendo en el Motocross de las Naciones en 1996 Jerez. Además recuerdo que fuimos a un tráiler que era de la marca No Fear, del equipo norteamericano, que tenía allí unas cosas de entretenimiento en lo que es la carpa del tráiler, y tenía un pinball que era súper chulo de No Fear, decorado así con cosas de motocross, con cosas que patrocinaba No Fear en aquella época, si Sur, si tal, si cual. Estaba muy chulo, muy chulo. Fue una experiencia total poder ir a Jerez 1996 con ese salto enorme, que tengo una foto que se me ve a mí y de fondo está saltando Jeremy McGrath, eso es genial. Y cuando llegamos allí al circuito, meterme entre la gente allí por el paddock, porque podía andar por la recta del circuito motocross de Jerez, donde estaban las motos aparcadas allí y los equipos, donde están los boxes, y meterme entre la gente, ver la moto de Jeremy McGrath, que no tenía la decoración que yo veía en las revistas, no estoy hablando de internet, hablo de revistas. Era una decoración parecida a la que yo veía en el Supercross norteamericano, pero con los colores más representativos de Estados Unidos, la funda de asiento que aquí ponía USA, el silencioso no era el cortito que ya va al lado y medio en Estados Unidos, era un silencioso más largo HRC, homologado para competir aquí en Europa, de carbono y Kevlar o de titanio y tal. Bueno, fue una experiencia total ir a 1996, Motocross de las Naciones en el circuito de Jerez. Fue flipante, ¿eh? Recordáis aquel 96, pero en motociclismo, mi padre siempre me quiso llevar y me decía que me iba a llevar a correr las 500, pero nunca me llevó. En el 96, pues acordáis lo que pasó en Jerez, ¿no? Que Cribillé iba primero, se metió público en pista, se pondría nervioso lo que tal, llegó a última curva, se le fue como una 500, salió por oreja, ganó Duhan. Acordáis que el Jerez 1996, ¿no? Bueno, pues estoy pensando y no recuerdo más historias, pero seguro que tengo más, segurísimo, vaya. Así que antes de despedir el vídeo, voy a grabar mi vitrina Racing, que la tengo aquí, y ahora ya lo despido. Bueno, pues aquí dejamos la Rio Jupiter 50, vamos para atrás a grabar mi vitrina Racing. Bueno, mi vitrina Racing. Mi casco Bemar, el último que usé compitiendo, los últimos años del 60, bueno, del 96 al 98, también en el 2000 con la 80, que tenía una aleta, que se puso de moda ponerle aquí una aleta a los cascos. Lo que pasa es que una vez lavándolo hace ya muchísimos años, vaya, incluso estaba terminando ya de competir,
lavándolo se me cayó, se me rompió esa aleta, iba pegada. El cilindro JCR de la 60, bueno, esto es de un ciclomotor que como veis no terminó muy bien, juguete. El manillar de la 60, de cuando ya tenía que ponerme un manillar alto porque las rodillas me tocaban el manillar más bajito. Mis cascos anteriores, bueno, y más cosas que conservo pues de época, obviamente son los de época, esos son los de época, ¿no? Pero cositas que me gustan, ¿no? ¿Veis? Así, un montón de matrículas por allí. Fijaos el bote de Castrol A747, que realmente este bote no es exactamente igual a los que yo usaba cuando yo corría. Mis 60 y mis 80 siempre iban con este aceite. Este me lo traje de Andújar cuando me traje en 2007 la Bultaco Frontera, me la traje a Málaga y mi padre tenía este aceite, este bote, que es más antiguo de los tipos que yo usaba, que era por aquí más como cuadrado por arriba. Y fijaos, está casi entero, ¿lo veis? Que le falta muy poquito. De hecho, yo cuando me lo traje estaba completamente lleno. Simplemente le eché un poquito a la primera mezcla de cuando arranqué la Bultaco Frontera, la hice con Castrol 747. Así que ya que he enseñado esto, que me parece interesante añadirlo a este vídeo, sobre todo por los cascos y por este cilindro. Ahí lo veis que conserva hasta la junta. No tengo la culata y tampoco el pistón. Se ve que se desmontó antes de vender la moto, pero fijaos, tiene hasta las marcas de las verificaciones técnicas. Ahí lo veis, ahí lo veis. JCR es Juan Cross Racing o Joan Cross Racing. Poquita gente conservará un cilindro de 60 con preparación JCR. Ahí lo veis, obviamente no puedo grabarlo perfectamente. Por ahí la entrada a la caja de láminas también tiene su afilamientos, ¿no? Y ya está, poquito más, vuelvo con la Rieju, pulgar en alto, ahora despido el vídeo. Antes de despedir el vídeo hago un break para contar otro par de cositas. Veis que el fondo ahora mismo está siendo distinto, es que estoy de obra en casa, en fin, he quitado el suelo, rodapié, las cortinas, obras totales en casa, esto lo estoy grabando posteriori. La primera cosa que os quiero contar precisamente hoy, se publica el vídeo del segundo día del viaje que hice con la K75 por España y Pirineo, un vídeo en el que llego hasta el Burgo de Osma, pero antes paro en San Esteban de Gormaz y bueno, pues visito el circuito MX Cabeza Perro, creo que se llama, cosa así, del Motoclub Lairón, ¿no? Bueno, pues hoy he dejado la historia de mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1, estas historias que estoy enseñando mientras voy hablando, de cuando estuve allí con la K75, pero claro, yo allí competía de pequeño, San Esteban de Gormaz, un circuito bonito, y conservo un trofeo, y además no solo eso, sino que conservo la foto, están por ahí pitando, conservo la foto de cuando me dieron ese trofeo allí, ¿no? Fijaos, ¿no? Qué recuerdos, ¿no? Bueno, pues eso, una de las cosas que os quería contar antes de pasar la despedida, que repito, ya está grabada con el antiguo fondo. Ahora mi casa es un caos. Así que, otra cosa muy importante, nos vamos a Tobarra, Albacete, el único circuito del Campeonato de España que la salida era de hierba, no era de arena, ¿no? Es curioso aquello, ¿no? Está Almonte, que era el único circuito con arena tipo playa, y Tobarra, el único que tenía la salida tipo hierba o con hierba, ¿no? Ese circuito ya no existe, aquello ahora un parque o no sé qué historia, quitaron ese circuito. Un circuito también era muy bonito, ¿eh? Bueno, ¿qué os quería contar sobre Tobarra, además de la salida de hierba? Pues que cuando yo viajaba a las carreras con mi padre, que no íbamos, a veces venía algún primo mío, mi madre rara vez vino, Campeonato de España nunca vino, siempre si venía algo era alguna carrera de andaluz cerca. Pues siempre íbamos por allí a alguna pizzería del pueblo, tal, a veces no había, porque aunque os parezca raro, a mediados de los años 90 había pueblos muy pequeñitos o no tan pequeñitos que todavía no había pizzería. Bueno, pues en Tobarra solamente había una pizzería. ¿Sabéis cómo se llamaba esa pizzería? Algunos si es por allí se acordará, o si se ha viajado por allí o lo que sea antiguamente, o ha cerrado hace muy poco, ahora os iré enseñando. Se llamaba El Tío de la Pipa, o como decíamos, El Tío la Pipa. Así que así se llamaba esa pizzería, nunca se me olvidará. Y buscándola en Facebook ya hace tiempo, pues vi que existía en Facebook y cerró ahora un par de años, en 2021 creo que he visto en Facebook que cerró. Pero ya ha abierto pues eso, unos 30 años tranquilamente. Repito, yo iba allí cuando íbamos a Tobarra, siempre con la gracia esa del Tío de la Pipa, siempre que íbamos a correr a Tobarra, que por lo menos fueron 3 o 4 veces, pues siempre íbamos allí a comer pizza al Tío de la Pipa. Es curioso el nombre, ¿eh? Pues eso, y me pareció más curioso todavía que siguiese abierto hasta hace relativamente poco, y lo vi en Facebook y bueno, pues ya lo he dejado inmortalizado también en este vídeo de mis historietas en el Campeonato de España de Motocross o en el motocross en general, ¿no? Así que después de hablar de esto del Tío de la Pipa, el único circuito con salida de hierba
Y el nuevo fondo que tengo aquí, y esto, bueno, pues lo del Motoclub Lairón también, que he publicado hoy en Instagram esa foto. Muy curioso conservar la foto de cuando me dieron ese trofeo. Pues ahora sí ya pasamos, despedí el vídeo con el antiguo fondo. Esto lo grabé hace un par de días, esto lo estoy grabando obviamente a posteriori. Me miran la fecha y también la comento aquí. Hoy es jueves 8 de febrero de 2023. Ahora en un ratillo me como un bizcocho que estuvimos ayer cocinando mi hermana y yo. Hicimos dos, uno normal y otro con chocolate y con coco, que están buenos seguro. Voy a probarlo ahora, que además he hecho vídeo en la receta esa haciendo el bizcocho. Así que ya, sí que sí, no me enrollo más. Estas eran mis historias en los 90 en el motocross. Ahora paso a este vídeo con el antiguo fondo. Mi casa pues va a cambiar de aquí a 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Ya veremos esto meterse en obras, que es lo que pasa. Pero bueno, este es el primer vídeo que grabo enseñando este nuevo antiguo fondo. Anda que si este suelo hablase la de cosas de mía de pequeña que he visto aquí con la bici, con el triciclo, en fin. Bueno, ahora sí paso a despedir el vídeo con el antiguo fondo. Bueno, pues antes de despedir el vídeo, todavía voy a contar una más, porque es que están pasando los días, todavía no he editado este vídeo y bueno, pues de vez en cuando se me viene a la cabeza alguna, ¿no? Esta, bueno, pues tiene gracia y también es en Almonte. No sé si sería el 95 o quizás el 96. Almonte, en Huelva, se está llevando varias historietas durante este vídeo, pero bueno, es que era un circuito muy duro para los alevines con esa 60, que además la 60 recuerdo que aquí estaba el eje de la horquilla y luego la horquilla se prolongaba hacia abajo todavía unos cuantos centímetros más. Entonces cuando las roderas eran muy profundas, muchas veces clavábamos la punta de la horquilla en las roderas, ¿no? Porque es que a veces competíamos en un mismo fin de semana con 80, con 125 y con 250, por lo que, bueno, 80 no tanto, pero con 125 y 250 sí, por lo que cuando salíamos a la segunda manga, el circuito estaba rotísimo. En esa época ni arreglaban los circuitos entre mangas ni nada como sí se hace ahora, ¿no? Y también, como no se hace ahora, pues en épocas de mucho calor, se competía en sitios como el que os digo, que es Almonte. Entonces, ¿qué pasa con esta historia que os voy a contar? Bueno, pues repito, Almonte 95-96, no sé si el día cuando gripé la 60, que ya he contado que la gripé en Almonte y me tuvieron que dejar otra moto y quedé mejor que el piloto que me dejó esa moto de entreno, y él con la de carreras quedé yo mejor. O el año que nos robaron la mesa de picnic, la revista Motociclismo, para entrevistar a José del Barrio y a Josep Alonso, y mi padre no va la que lió, que tengo un vídeo expreso sobre ello, expresamente. Bueno, en esta historieta, repito, época de mucho calor, corriendo en Almonte, bueno, pues termina la primera manga, o yo quizás fuese la segunda manga, yo hecho polvo, pero hecho polvo, bueno, pues no me caí en toda la manga y voy, estaba la recta entrada en meta, luego el circuito giraba a izquierda, pero cuando ya te daban el banderazo, se giraba a la derecha y te ibas por un carril paralelo a la recta de salida y luego ya subía a boxes, ¿no? Bueno, pues me dan el banderazo, no me he caído en toda la manga, un circuito difícil no caerse, sobre todo con la 60, arena de playa, ¿eh? Voy por el vial este que es paralelo a la parrilla o a la línea de salida y me metí una hostia, pero una hostia, que recuerdo incluso que no me di con un pivote de estos que ponen de madera para poner la separación entre público y las motos, de milagro. Iba hecho polvo, iba por allí ya descansando hacia el remolque, me quito las gafas, lo que fuese, y me metí una hostia, porque todavía esa zona era arena también de playa, no estaba ya terreno más duro, ¿no? Como la zona de boxes, que era un poquito más duro. Pues ya termino mi manga, no me caigo y tal, y voy camino del remolque por el paralelo a la línea de salida y me metí una hostia, pero una hostia, que me acuerdo que mi padre vino corriendo, Nacho, tal, que no te has caído en toda la manga y ahora te caes aquí. Pues me metí una hostia que no veas, yo estaba hechísimo polvo. La verdad es que en época de calor no se debería correr motocross, sobre todo en esa zona como Almonte, un circuito en el que es muy duro, hace mucho calor en esa zona en verano. En todo caso en el norte de España pues hará más fresquito, pero en época de calor correr en esos sitios es criminal. Me metí una hostia ya yendo para el circuito, para el remolque, después no caerme en toda la manga de la marinera. Otra historieta, no sé si se me seguirá ocurriendo más en este tiempo que está pasando y todavía no he editado el vídeo. Pero bueno, si no, pues ya pasará a la despedida, que repito, estará con el suelo de madera, con el fondo antiguo en mi casa. Estoy aquí de obra y no va el San Quintín. En fin, bueno, pues esta historieta también era el monte. Pues sigo con la grabación de este vídeo de historietas de motocross noventeras que recuerdo
auténticas. Porque va pasando el tiempo, este vídeo no lo estoy editando conforme lo empecé a grabar, porque sé que con el tiempo se me van a ir ocurriendo más cosas, acordándome de más cosas. Así que voy a seguir grabando. Hoy es viernes 1 de marzo de 2024. Este vídeo lo empecé a grabar ya hace varios días, pero bueno, he preferido que pase el tiempo, acordarme más cosas y añadirlas, ¿no? Así que todavía pues sigo aquí de obra en casa, va a empezar ya la semana que viene, pero ya tengo todo, bueno, es un desastre en mi casa, la Rioja me la tengo que llevar de aquí. Otra historia, os voy a contar varias que está apuntando en las notas y la voy a añadir ahora, la voy a grabar ahora. La primera, en Tobarra, en el año 1995, la primera vez que corrimos en Tobarra, en Albacete, que el único circuito que tenía salida de hierba, no sé si lo habré dicho ya, pero bueno. También me encontré en YouTube hace un par de años un vídeo del año 97 que alguien grabó para una televisión de allí y yo salía y daba la casualidad que me grababan que yo me había caído, salía mi padre corriendo y me levantaba la moto, ¿no? Me hizo mucha ilusión ver aquello, se me veía a mí en parrilla de salida, grabaciones que alguien hizo, yo me las encontré hace un par de años en YouTube, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en Tobarra 95? Un barro que no veas. De hecho, en la grabación esa que me encontré en el 97, mucha gente que entrevistaron comentaban que hacia la vez anterior que se corrió, año 95, había mucho barro y en ese 97 no había tanto barro. Un barro que no veas. Un montón de calor, que por cierto, ese circuito de Albacete en Tobarra ya no existe, el tío de la pipa que había en Albacete, no en Tobarra. Un calor que no vea, un barro que no vea. En tienda de campaña durmiendo, termino las 2 mangas, yo estoy hecho polvo, me tiro a la tienda de campaña, me pongo a dormir, era nuestro primer año. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que empiezan a llamar a la gente para el podium y cuando me llaman a mí, ¿qué pasa? Nacio recuerda no sé qué, yo estaba frito en la tienda de campaña. Me tuvo que despertar mi padre, Nacho, que te están llamando para el podium, tal. Para el podium no, para la entrega de medallas, ¿no? Que tengo por ahí alguna medalla, alguna foto con esa medalla. Allí que se ve la recta del circuito Albacete, yo creo que en bañador y chancla, en fin, muy auténtico, ¿no? Estaba dormido, estaba frito, súper cansado, ¿no? Así que esa otra historieta, estaba frito, me tuve que ir corriendo para que me entregasen la medalla. Otra historieta del año 95, pero en Andújar. El fin de semana anterior al Campeonato de España del 95 en Andújar, que lo tengo grabado en vídeo, además esa carrera, que no terminé ninguna de las 2 mangas, como aquel año 95, mi primera carrera en la isla de la Cartuja, en Sevilla, no terminé ninguna de las 2 mangas, la siguiente carrera que creo que fue en Albacete, en Tobarra, terminé una manga y la siguiente no, la siguiente no terminé la primera y sí terminé la segunda, bueno pues, ese año 95 en Andújar, que no terminé las 2 mangas la semana anterior, nosotros fuimos a entrenar allí, al circuito Alameda del Guadalquivir de Andújar, precioso, que ya tampoco existe, se corría allí yo creo todos los años, Campeonato de Andalucía y Campeonato de España. El año 98 fue el único que yo terminé las 2 mangas y además gané las 2 mangas. En el 97 terminé una y me caí en otra y me retiré, en fin. Tuve mala suerte en Andújar hasta el año 98 que fui campeón de Andalucía. ¿Qué pasó en el 95 entrenando antes del Campeonato de España allí en el circuito? Que además tengo vídeo allí entrenando. Pues que entrenando salidas llegué tan follado a la primera curva, que era una curva izquierda bastante amplia, y me marqué un recto que hasta mi padre se sorprendió cómo no me comí alguno de los árboles que había por allí, pero un recto, llegué entacado con la 60 al final de recta y en vez de meterme en curva me tiré el recto y yo no sé cómo no me comí ningún árbol. Si me hubiese comido un árbol a la velocidad que iba yo y los árboles que había allí, los gordos que eran, me hubiese pasado algo grave, y la moto por supuesto hubiese doblado chasis, horquilla y todo. Si viste en el año 2019 cuando fui a Andújar con la Honda Dominator, allí en el circuito ese perdí las llaves de la Dominator y me tuve que ir empujando la moto. Al día siguiente pues mi hermana me mandó desde Málaga otro juego de llaves. Así que otra historieta allí en Andújar, año 95. Otra historieta, pero esta vez en vez de carrera, entreno. Aquí entrenando en Málaga junto a más gente de aquí en Málaga de la época. Estábamos varios pilotos que fuimos a entrenar no sé a qué pueblo, en circuito, y venía Lolo Rueda, que corría para motos lanzadas, tenía una CR80 en aquella época, yo estoy hablando año 95-96 tenía que ser. Fuimos a entrenar, iba con Luis Rueda, que creo que es su tío, un famoso piloto de rally de aquella época, que corría en aquella época con un Lancia Delta integral de 16 válvulas, Bueno, pues iban en un Isuzu Tropper de esos, si no recuerdo mal.
Y me acuerdo que por allí por las carreteras llegando al circuito y también a la vuelta, no sé qué le pasó, que el claxon se le quedó pillado y al principio iba de vez en cuando pitando el claxon solo. Me acuerdo que incluso paramos todo, intentamos ayudarlo a arreglarlo, no lo conseguimos y luego al final el claxon no iba fijo. No sé si tendría que haber desconectado algún fusible, algún relé o algo, pero me acuerdo que no se hizo y que el claxon iba pitando y por donde pasábamos iba pitando el coche solo y la gente mirando, ¿no? Por los pueblos, lo que sea, y lo recuerdo perfectamente, vaya, y seguro que si le preguntáis a Lolo Rueda, que también es piloto de rally, se acuerda perfectamente de eso. Íbamos varios pilotos de Málaga a entrenar, no sé dónde. Otra historieta, relacionada con las carreras, pero no relacionada con ir en moto, o sí, porque tiene relación con las carreras, era los tuppers grandes de croqueta, filete empanado, no sé si tortilla también, queso del Cigarral, que era mi queso favorito cuando yo era pequeño, queso del Cigarral, el queso de casa, creo que era el eslogan, ¿no? Y algo de fiambre y tal, los tuppers grandes, unos tuppers muy grandes, pero sobre todo con un montón de croquetas y también filete empanado, que nos preparaba mi madre antes que nos fuésemos, sobre todo cuando íbamos por ahí por el norte, salíamos para el Campeonato de España, por ahí. Y me acuerdo perfectamente cuando parábamos a lo mejor en una era de descanso o allí en los bosses de las carreras, cuando abríamos el tupper ese, el olorcillo que salía de las croquetas y eso, y lo buenas que estaban las croquetas frías, los filetes empanados fríos, estaban buenísimos, a mí me gustan fríos también. Me acuerdo perfectamente los tuppers grandes que nos preparaba mi madre cuando nos íbamos por ahí a correr. Ahora relacionado con cuando nos íbamos por ahí a correr, vienen las dos siguientes historias. Porque tienen que ver con el Campeonato de España de Motocross. Una es la única vez que yo recuerdo y seguro que mi padre se quedó sin gasolina, o mejor dicho, sin gasoil. Creo que gasoil, porque esta historia es con el Opel Vectra, Málaga 4250 CH, que ahí tengo guardada una matrícula, que es la que llevamos en el remolque. Creo que no era con el Ford Mondeo Cádiz 7522 AU. Eran coches de empresa, pero bueno, ¿qué pasó? Que nos quedamos sin gasoil en caso del Vectra o sin gasolina en el caso del Mondeo. Yo diría que fue con el Vectra, que lo tuvo en 96, 97 y 98, el Mondeo 94 y 95, le hacía 350.000 kilómetros antes de entregarlo, en un par de años o tres. La gente flipaba con los kilometrajes que dejaba mi padre en los coches, pero es que no paraba de viajar, claro, por el trabajo. Así que bueno, imaginaos, venía el viernes, cargaba el remolque, las motos, nos íbamos a la otra punta de España, venía el domingo o el lunes de madrugada, me dejaba por ahora voy a contar. Nos quedamos sin gasoil o sin gasolina, bajando de algún punto de España. Yo creo que bajábamos de Belpuig, que por cierto en Belpuig, me acuerdo la primera vez que corrí allí en el año 96 o 97, también corrí en el 98. Me extrañó, claro, porque yo nunca había escuchado sí, pero había haber escrito el catalán y me resultó raro cuando en vez de salida ponía sortida o algunas palabras más que había allí, ¿no? Me resultó raro, pero bueno, hicimos muchos amigos catalanes y la verdad que guardo muy buen recuerdo, ¿no? En aquella época. Pues bajando del norte, me acuerdo que íbamos flojos de gasolina. Había una indicación de gasolinera que nos metimos y había por una carretera que todavía estaba en construcción, tuvimos que darnos la vuelta. Bueno, pues nos quedamos sin gasolina en Chauchina, Fuente Vaqueros, por ahí por Granada. Me acuerdo que había como una salida de la autovía, de estas que tiene una rotonda arriba y luego te incorpora otra vez. Pues en la incorporación mi padre se apartó y ahí dejó el coche y el remolque. Nos pusimos a hacer autostop. Estoy hablando de por la noche, de madrugada ya prácticamente, ¿eh? Era noche cerrada, por allí por Chauchina, Fuente Vaqueros, me acuerdo siempre decía mi padre, por ahí Pueblo García Lorca, por ahí. Federico García Lorca, pues por ahí nos pusimos a hacer autostop, dejamos el coche y el remolque apartado en la autovía, en esa salida de autovía, en esa bajada hacia la salida de autovía, que siempre que paso por ahí me acuerdo, y paró una pareja, no me acuerdo si eran dos mujeres, un hombre y una mujer, me acuerdo que eran dos personas, con un Volvo 430 o 480, de esos, ¿sabéis? Esos son cortitos, color blanco, nunca se me olvidará, y con la garrafa de la gasolina de la moto, fuimos a una gasolinera, nos llevaron y luego nos trajeron para echarle al Opel Vectra, o al Ford Mondeo, yo creo que era Opel Vectra, y luego ya cuando arrancó, pues nos fuimos a la gasolinera a repostar, ¿no? Pero me acuerdo que nos quedamos sin gasolina. Eso es un pedazo de anécdota que no se me olvidará jamás, y siempre que paso con el coche o con la moto pasada por esa desviación de la autovía,
siempre me he acordado cuando nos quedamos sin gasolina de madrugada y nos tuvimos que poner a hacer autostop. Y esa gente del Volvo paró y nos llevó a repostar gasolina con el bidón de la moto, repostamos gasolina y luego nos trajo al coche. También relacionado con esto de madrugada, venir de noche de las carreras, los domingos y tal, pues también tendríamos que venir de Bellpuig o de muy al norte, o quizá de esta misma vez que nos quedamos sin gasolina, porque mi padre, recuerdo que ya era lunes por la mañana, pues me dejó directamente aquí, en la puerta de mi colegio. Yo vivo a 50 metros de mi colegio, San Estanislao de Cosca, aquí en Málaga capital, y me dejó directamente en la puerta. O sea, paró con el coche y el remolque en el semáforo que hay en la puerta, yo me bajé y me metí en el colegio. Y me acuerdo que ese día eran las olimpiadas que se hacían en mi colegio, una competición a ver quién corría más, los relevos, los saltos y tal, que yo hacía, no sé si era lo de correr no sé cuántos metros, y quedé segundo, gané plata ese año. O sea, vine de competir Campeonato de España de Motocross, me dejó mi padre directamente ahí en la puerta del colegio y directamente me fui a la olimpiada y encima gané plata. Eso no se olvidará jamás, y la medalla de plata la tengo ahí también, junto con todas las medallas de cuando corría, ¿no? Así que son pedazos, pero pedazos de historia, fue una etapa aquella a full, vaya. Por ahora o hasta ahora, estas eran las historias que he añadido este 1 de marzo, que tenía apuntadas las notas del móvil y digo, lo voy a grabar antes de que baje la Riesgo Pony 50 al garaje. Son historias 100% reales. Así que bueno, voy a esperar que pasen unos días, aunque todo estará de obra, se va a montar la de Dios aquí en mi casa. Si no se me ocurre ninguna más, pues ya editaré el vídeo, y si se me ocurren, pues las volveré a apuntar en notas, o si me ocurren varias, y las volveré a grabar. Así estoy haciendo este vídeo como a trompicones, pero es que quiero tener todo recogido en un mismo vídeo, aunque sea un vídeo eterno de largo. Aún así sabéis que la escala de tiempo del vídeo, divido el vídeo en capítulos para que sepáis que os voy hablando, de qué voy hablando o qué os voy contando en cada momento, ¿no? La verdad es que os digo, fue en aquella época, 93, 94, 95, 96, 90, hasta el año 2000, esos 6 o 7 años fueron intensos en el mundo de la moto para mí. El mundo de la moto en aquella época era precioso, se podía salir al campo sin ningún problema, y todo aquello ya nunca volverá. Por eso soy muy afortunado de haber podido vivir aquello, ¿no? Además tenía Moto Zambrana aquí a 3 manzanas de mi casa, siempre había mucha actividad en el mundo de la moto de campo aquí los fines de semana, y tengo mucha suerte de haber podido vivir aquello. Aprendí muchísimo encima de la moto, y bueno, a día de hoy, incluso cuando me he juntado con alguien a montar en moto con la K75 y ha ido detrás mía viéndome, me lo han dicho, no ha sido ni una ni dos personas, han sido más, ¿no? Joder, se te nota que vienes de la moto de campo, la soltura que lleva la moto y tal, ¿no? Igual que mucha gente me decía en aquella época, no es por echarme un piropo a mí mismo, pero mucha gente me decía que yo el estilo que tenía conduciendo era de los que parece que va lento, pero realmente va rápido. O sea, hay muchos pilotos que tú los ves y dices, joder, fíjate los tiempos que hace, y tú lo ves y parece que va lento, como traza de fino, no es de los que va exprimiendo el motor, y sin embargo fíjate que está arriba, ¿no? Pues ese era mi estilo de pilotaje en aquella época, y no fueron ni una ni dos personas las que nos lo dijeron, o se lo dijeron a mi padre, ¿no? Así que, bueno, pues ya está, aprendí mucho en aquella época, tengo suerte de haberla podido vivir. Si me voy acordando más cosas, ya las sigo grabando otro día. Si no, despediré el vídeo con el antiguo fondo aquí, con el suelo de madera, las cortinas y tal. Repito, estoy de obra en casa, esto es un desastre. Es que estoy preparando unas cosas para un siguiente vídeo que voy a grabar ahora, de circuitos clásicos que recuerdo de motocross en Málaga. Aquí os voy a enseñar ahora una cosita. Pero decía antes el tema de las croquetas, los filetes empanados que me preparaba o nos preparaba mi madre. Ahora que todo se ha profesionalizado todo, que si la barrita energética, que si tal bebida, que si no sé qué. Antiguamente, en mi época, ¿sabéis qué es lo que comían los pilotos cuando terminaban los entrenos, las carreras, o el sábado por la tarde después de los entrenos cronometrados, los libres? Pasta con aceite, un plátano y poquito más era lo que se comía, ¿no? Hoy se bebía. Y recuerdo que yo también, en el remolque, siempre al fondo a la derecha, en un cajoncito que había, en el triángulo delantero de mi remolque, qué pena haberlo vendido, qué poco valor le di cuando lo vendí y cuánto me arrepiento y me acuerdo siempre, pues llevaba unos polvitos de Isostar, que lo había de limón y de naranja, se mezclaba con agua y se echaba en un bidón de estos como de los ciclistas de Isostar, si lo recordáis de aquella época, que era gris, con el tapón como amarillo, y bueno, pues eso es lo que yo bebía, Isostar, estaba muy bueno, ¿no? Así que bueno,
Eso era una cosa. ¿Y qué tengo aquí? Pues fijaos, lo voy a enseñar así. Tengo parches de la Federación Andaluza de Motociclismo, esto de Andalucía, esto con el logo antiguo, ¿lo veis? Están sin pegar, esto de Andalucía, esto ya con el de la Junta de Andalucía tal, esto con el logo más moderno, ¿lo veis? Estos son parches que están todavía sin pegar de aquella época, ¿no? Luego tengo aquí todas las clasificaciones, no sé si lo veréis, del año 95, con el carnet mío, Campeonato de España, el carnet de mi padre, los pagos, cuánto costaba en aquella época, podría hacer una comparativa, cuánto costaba en aquella época comparado con lo que cuesta hoy. Más de uno, incluido yo, nos echaríamos las manos a la cabeza. Año 95. Año 96 también, con el listado de carrera aquí guardado, año 96, fijaos que son un montón de folios. Yo me preocupaba por tener todo ordenado. Año 97, fijaos, esto por ejemplo, Campeonato de España, Motoclub Añezano, el 29 de marzo del 97. Aquí las carreras, los carnés por aquí, año 97, año 98, esto por ejemplo, Campeonato de Andalucía, clasificación general de pilotos, y yo estoy aquí el primero con 250 puntos que esto, ¿no? Aquí mi carnet, el de mi padre, el listado de carrera, año 98, año 99, fijaos qué finito es, porque alguna carrera nos acercamos a ver cómo estaba el temario. Año 99 nos lo tomamos sabático para yo adaptarme a la KX80. No hicimos bien en hacer aquello realmente, pero bueno, mi padre tendría sus motivos. Y año 2000, el año en el que corría, aquí está el carnet, el campeonato solamente de Andalucía de 80 centímetros cúbicos, clasificación general de pilotos. Éramos 27, aunque tengo grabado una carrera en Almodóvar, que somos más todavía, ¿eh? No sé cuántos pilotos de 80, actualmente 85, correrán el andaluz este 2024, pero aquí la clasificación general con, bueno, esto es de Almonte, Priego, Almodóvar, aquí van solamente 3 carreras, 27 pilotos, 27 pilotos, yo estoy el 15, aquí el 15, así que el año 2000, y ahí se terminó la historia, ¿no? Puesto por aquí. Tengo también esta foto entrenando en el circuito de Cártama, año 95, fijaos, esta foto que estoy preparando ahora para un vídeo que quiero grabar de circuito de motocross clásico en Málaga. Antes de que empiece la hora y se líe y no pueda grabar ni hacer nada, lo grabo ahora. Las revistas Preparque, la Preparque número 1, la número 1, no sé por cuál Preparque irán ya, o si sigue habiendo Preparque o si es Preparque digital, pero fijaos qué cantidad, ¿no? Hasta el número 17. Aquí la entrega de premios del año 98, que estoy yo aquí en el Meliá Lebreros de Sevilla, con la alcaldesa Soledad Becerril. Bueno, un montón de cosas. Y luego aquí lo que pasa es que no voy a sacar todo, son todos los libros de documentación, información y tal, que nos entregaba la Federación Andaluza de Motociclismo y la Real Federación Motociclista Española, ¿lo veis? El antiguo logo y el antiguo logo de la FAN, bueno, pues estará por ahí también, ¿no? Un montón de libros que hay aquí, ¿eh? Hay aquí, fijaos, hasta los de estos que te ponían las verificaciones técnicas y administrativas, fijaos, de la RFME y de la FAM, ¿lo veis? Esto te lo ponían por aquí en el chasis, así, te lo ponían por el lado derecho, creo, para cuando habías pasado la verificación. También te hacían unas marcas de pintura en el cilindro, en el silencioso y no sé qué parte más. Y por aquí también tengo, pues, esta pegatina que era como las que llamamos el remolque, está sin pegar obviamente, el antiguo logo de la Federación Andaluza de Motociclismo, mucho más bonito que el actual es el que os enseñaba antes del parche, este que hay aquí, estará desenfocado a lo mejor, pero bueno, este es el actual, que se empezó a usar en el año 99-2000, y este es el antiguo, para mi gusto mucho más bonito, pegatina sin pegar, obviamente, estas nuevas, lo veis que están amarillentas, pues antes serían blancas, claro, pero aún así son transparentes. ¿Lo veis? En mi remolque yo llevo una en cada guardabarro. Así que el antiguo logo mucho más bonito. Así que bueno, pues estoy preparando aquí para un vídeo que quiero hacer de circuito de motocross clásico en Málaga. Ahora sí, si recuerdo alguna historia más, la contaré. Y si no, pues ya pasaremos a despedir el vídeo. Pulgar en alto, como siempre digo. Bueno, pues continúo con el vídeo. Hoy es martes 29 de octubre de 2024. Habéis visto cómo ha ido evolucionando el tiempo durante esta grabación, ¿no? Ya pasó la obra, gracias a Dios. Falta todavía pintar por aquí, pero ya está, gracias a Dios, he sobrevivido a la obra en casa.
qué duro ha sido. Bueno, ya no tengo la Ryu Juponi aquí, hice un vídeo que la bajé al garaje, desde entonces hasta abajo no la he vuelto a tocar. Tengo en este caso mi BMX que monté en 2024 y la conservo. Bueno, historietas de motocross los 90, que está haciendo este vídeo, son un montón, me estáis viendo a mí. Pero bueno, algunas veces os junto algunas fotos, podéis haber adjunto algún vídeo también, pero es más coñazo para editarlo y los vídeos están ahí ya en mi canal, ¿no? Me queda por subir algunos, pero están la mayoría ahí en mi canal. De hecho, el siguiente vídeo que voy a subir a continuación de este, que lo voy a subir ya mismo, hoy repito, 29 de octubre, ya mismo lo subo. El siguiente vídeo que subiré está relacionado un poco con esto, por eso lo quiero subir a continuación de este, y es del circuito Alameda del Guadalquivir en Andújar, de hecho ya está hasta programado. El circuito Alameda del Guadalquivir de Andújar. Y bueno, pues algunas cosas que encontré a raíz de algunos viajes a Andújar que me han servido pues para hacer ese vídeo, ¿no? Algunas cosas relacionadas con la carrera de 1995, que fue mi primer año corriendo allí, que no terminé ninguna de las dos mangas, como ya he dicho en este vídeo. En el 97 terminé una y no la otra, en el 96 terminé también, no sé qué, bueno, en el 98 sí que gané las dos mangas en Andújar. Y también pues contando en ese vídeo, que ya veréis a continuación de este, otro el día siguiente que suba vídeo, pues Supercross, carreras de Supercross que se corrían allí, ¿no? Muy curioso, porque ya pues tampoco se hace, ¿no? Y yo meterme con la 60 allí en el circuito de Supercross, saltar algún doble incluso, en uno incluso me quedé corto y se me saltó el tirante del freno de tambor trasero. Alguna cosa que os podría contar más de aquello de los 90 que flipamos, sobre todo los niños como yo. Pues todo el mundo decía antes que iba en remolque, alguna furgoneta. Las furgonetas en aquella época pues eran tiestos, ¿no? Y bueno, pues había unos hermanos, que los conoceréis obviamente, al menos de oídas, que eran tres, eran gallegos y son los Bernardes. Y en aquella época los Bernardes iban con un autobús, que para mí era súper americano, ¿no? Con una pedazo de carpa que ponían. La época sobre todo que yo más coincidí con ellos, pues iban con una Kawasaki, ¿no? Luego, posteriormente, años después tuvieron Honda, pero Kawasaki mítica, incluso creo recordar que llevaban unas llantas doradas. Bueno, pues solían llevar incluso el 1, el 2 y el 3, o números muy bajos, pues porque eran realmente buenos. Iban con un autobús, y no veas, ahí decorado con Kawasaki, muy chulo, muy pro, ¿no? Y también es algo relacionado con los 90 y por eso lo cuento, ¿no? Y yo creo que ya sí, no se me ocurre nada más, ha pasado todo este tiempo y bueno, pues he vivido muchas cosas, algunas no muy buenas en este 2024. Ahora está diluviando, ha estado todo el día diluviando, toda la noche diluviando, ayer también lloviendo. Quien vaya a hacer motocross este próximo fin de semana en Málaga o en Duro, se lo va a pasar perita. A mí me gustaría, pero entre unas cosas y otras llega el finde y no puedo. Tengo que dedicarle tiempo a la IZ, que para nada penséis que la tengo abandonada. Y ya está, en futuros vídeos dentro de mucho tiempo hablaré de esta camiseta. Hablaré de esta camiseta en futuros vídeos, Ya estoy adelantando cositas. Bueno, poquito más que contaros. Mi cuenta de Instagram, no. De hecho no voy a dar la despedida ahora porque vamos a viajar al pasado, porque la despedida ya está grabada, que la grabé antes de empezar la obra. Así que ya he contado eso de los Bernardes, eso del motocross y supercross en Andújar, que lo veréis en un vídeo a continuación de este, repito. Y bueno, pues aquí con BMX la Ryu Juponi la bajé de casa y desde entonces no le meto mano ni nada, ni la he arrancado después de la restauración. Así que volvemos al pasado y vemos la despedida del vídeo. Un montón de historietas en los 90, Aquí estaban en mi cabeza, ahora están publicadas en un vídeo larguísimo seguro en YouTube. Así que bueno, todo esto que os estoy contando, que además pues no he podido dejar imágenes de lo que fue o cómo fue, muchas cosas os dejo imágenes pues porque las tengo disponibles y os digo que es real lo que estoy contando, ¿no? Todo lo que estoy contando esta historia son 100% reales. Es una pena que no tenga vídeos ni fotos de cartorronteras con la moto saliendo del circuito y yéndose a la piscina municipal haciendo caballitos, o de cuando el padre de cartorrontera no limpió el remolque, o de, no sé, o cuando partí el chasis de la 60, en Chiclana, fue en Chiclana si no lo he dicho, Chiclana 90 y no sé, pero 97 o cosas así. Partí el chasis de la 60, cuando partí esa Ryu Juponi a la caída de un salto, cuando me encontré en el aire un perro, pues cuando me caí de boca por rebotar el amortiguador, en Morón. Bueno,
pues es una pena que nos pueda decir que eso es 100%, que lo tengo en fotos, pero es 100% real esa historia, no me la invento. Todo lo tengo aquí, igual que esas historias que conté en la carretera esa de la Sierra de Andújar, ¿no? Es una pena que en aquella época pues no tuviésemos tan a mano cámaras de foto y mucho menos de vídeo, así de pequeñas, que grabasen en calidad alta definición. Es una pena, pero las tengo en la cabeza y gracias a este vídeo pues han pasado a ser públicas. Incluso eso, que solamente yo sé, que una persona nos dejó de ver 10.000 pesetas cuando vendimos la Kawasaki 60 de 1994. La vendimos en el 98, ¿eh? Así que, no sé, poco más que contaros. Os he enseñado la nueva estética, he hablado de la pegatina Pro Circuit, os he enseñado algunos detallitos de la Ryu Pony, que seguro que alguno me he dejado, igual que os he contado esta historia de los 90, que alguna me he dejado seguro porque son un montón, pero un montón. Los sábados que después de entrenos que nos juntamos muchos niños de las carreras con las Monty de aquella época, con BMX de aquella época, nos fabricábamos unos saltos con montículos de arena o con rampas que se usaban las verificaciones técnicas y saltábamos con las bicicletas. Pues no sé si a día de hoy los niños seguirán haciendo eso. Nosotros lo hacíamos, o nos reuníamos en la caravana de alguien a ver VHS de motocross de aquella época, de los Fox, los Fly, los Terrafirma, los Crafty Demos. Nos juntábamos por las tardes, no solo niños, sino más pilotos, a ver esas películas, que en esa época era una revolución. Pero bueno, tiempos pasados, ¿no? Y yo creo que ya me he hinchado a hablar, me duele hasta la garganta, aunque a muchos de vosotros estas cosas no interesen, pero está todo plasmado en vídeo. Mi cuenta de Instagram, si queréis seguirme, ya sabéis cuál es, @NachoKBS1. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, pues comentarme ahí abajo, sabéis que siempre respondo. Un like con lo que queráis, pulgar en alto, por aquí a la derecha os dejo un vídeo, el botoncito para suscribir al canal, la lista de reproducción de Ryu Pony 50, y también por aquí arriba también otro vídeo que os deje, ¿no? Y poquito más. Me habéis visto a mí durante casi todo el vídeo. Intentaré juntar algo que encuentre por ahí que piense interesante, como esa foto de que se ve por aquí, la pegatina Pro Circuit, y alguna cosilla más. Ya está, es que tengo muchas cosas en mi cabeza. Fueron años bastante, pero bastante intensos, con mucho kilometraje, muchas horas de diversión, muchas horas de aprendizaje. Aprendí muchísimo, tanto con las motos de gas primero como con las motos de marcha después, las carreras, en fin, aprendí muchísimo, y viendo a mi padre aprendí muchísimo. Quiero hacer un vídeo también de nuestros héroes. Nuestros héroes no fueron Goku, ni D'Artagnan, ni Batman, fueron nuestros padres. Quiero hacer un vídeo expresamente sobre eso. Lo voy a grabar, si no ahora después, que ya me duele la garganta, lo grabaré mañana, creo. Ya está, pulgar en alto, un saludo de Málaga, historias noventeras, ¿eh? Eso ya pasó a la luz, pero yo tuve la suerte de vivirlo. Un saludo.